Hola, seguimos de cuarentena. Vamos a iniciar ahora la unidad número 2. Si Dios quiere, esta unidad va a ser la última y ya volvemos a las clases presenciales y nos levantan de la cuarentena, aunque lo creo medio complicado. En esta unidad es una de las unidades más fuertes de Control 2, que es el diseño de compensadores. En el diseño de compensadores vamos a ver dos metodologías distintas, una basada en especificaciones de la respuesta temporal y la otra basada en las especificaciones de la respuesta frecuencial. En el de las especificaciones de la respuesta temporal nos vamos a basar en la técnica del lugar de las raíces, o el diseño lo vamos a hacer basándonos en la visualización de ese lugar de las raíces. En cambio, en el de la respuesta frecuencial vamos a realizar el diseño utilizando las gráficas de Bode. Para ambos tipos de diseño de compensadores vamos a ver la forma de adelanto IPD, atraso IPI y las combinaciones de tanto adelanto-atraso o redes PID. Tanto el compensador PD como el PI son casos especiales de la red de adelanto o de la red de atraso, respectivamente. Bueno, y la combinación de adelanto-atraso, el PID sería un caso especial de esa combinación de adelanto-atraso. Por lo tanto, nosotros vamos a mostrar cómo se hace el diseño de un adelanto y luego cómo sería con un PD, y igual con el atraso, el PI, y con el adelanto, atraso y el PID. ¿Por qué es importante saber diseñar compensadores? Bueno, ustedes en la vida profesional se van a encontrar seguramente con algún tipo de equipo o de dispositivo, y todo equipo o dispositivo tiene una parte, un componente que es el compensador. Por lo tanto, es necesario saber cómo funciona ese compensador, y la mejor manera de saber su funcionamiento, conocer su funcionamiento, sería el aprender a diseñarlo. De esa manera ustedes logran una destreza en conocer, cuando diseñan ese compensador, qué parámetros están variando, cómo lo están variando. Entonces es muy importante el criterio que ustedes tienen que tener en relación a el diseño de compensadores, saber elegir el compensador, por qué y para qué voy a elegir ese compensador, y qué ventajas me va a dar uno respecto de otro, y qué voy a lograr yo con ese compensador. Bueno, siempre vamos a estar hablando en esta primera etapa, ¿sí?, de la respuesta que nosotros deseamos en el dominio temporal. Bien, la respuesta del sistema en estado estacionario tiene que tener una determinada exactitud, o tiene que tener un determinado comportamiento en la respuesta transitoria. Ambas partes de la respuesta se pueden, ¿sí?, modificar con un compensador. Bien, tengan en cuenta que el compensador que nosotros vamos a diseñar, vamos a establecer sus parámetros, y con estos parámetros nosotros vamos a determinar una acción de control que interviene en la planta, bien, genera una dinámica en la planta que produce la salida deseada. No pude, ahí está. La respuesta del sistema B tiene un menor MP con respecto a la del A. Bien, los tiempos, ¿sí?, de subida, ¿sí?, son menores. Bien, este tiempo es menor que este. Bien, y el tiempo de establecimiento también es menor en el negro que en el celeste. Llega más rápido al valor de estado estacionario que el celeste. Por lo tanto, yo puedo inferir que la respuesta del sistema B, ¿sí?, tiene una respuesta más rápida, bien, con un menor MP que la que del sistema A.
Entonces, yo debo de alguna manera modificar la ubicación de los polos del sistema para lograr esto. Si ustedes recuerdan, no me sale muy recta la línea, bien, pero en el plano S, ¿sí? Este es el plano S para no escribir tanto. Bueno, ustedes tenían que, para que se mantuviera el MP, en el caso de los pares complejos conjugados, ¿sí? Los mismos tenían que estar, bueno, no sería este caso, en la misma línea, ¿bien? O sea, tenían que mantener el mismo ángulo, ¿sí? En este caso que varía el MP, claramente, ¿sí? Tenemos un sistema, ¿sí? En donde el sistema B tiene un par complejo conjugado con menor, ¿sí? Menor ángulo. ¿Bien? Entonces eso hace que el MP disminuya. ¿Por qué? Y porque el MP siempre está en función del delta. Entonces, si yo tengo un delta que está tendiendo a 1, ¿sí? Este delta es mayor que este, ¿bien? Por lo tanto, este sistema va a tener un MP menor. Ahora bien, la mayoría de los tiempos, ¿sí? De subida del TP, el TS, son inversamente proporcionales al omega n. Por lo tanto, mientras mayor sea el omega n, menor van a ser los tiempos o la rapidez de respuesta. Entonces, seguramente, ¿sí? Este polo, bien, que esta parte es delta por omega n, por ejemplo, para el tiempo de establecimiento, ¿sí? Que es la parte real del polo, esto, si ustedes se fijan, está más a la izquierda que este. Por lo tanto, este sistema va a responder más rápido que este. Esas son las cosas que uno tiene que, cuando está analizando la respuesta, empezar a preguntarse qué pasa, por qué disminuye el MP, por qué es más rápido este sistema, cómo estarán ubicados los polos, ¿sí? Y eso nos da un conocimiento, ya mirando la respuesta del sistema, de qué cosas yo requiero realizar para obtener esa respuesta que voy a necesitar, ¿bien? Sí o sí, entre el sistema A y el sistema B, yo tengo que agregar polos o ceros que modifiquen, ¿sí? El lugar de las raíces de tal manera que yo me lleve este polo que está dominando esta respuesta, porque claramente es una respuesta subamortiguada, por lo tanto es un polo complejo conjugado, me lo lleve más hacia el interior para lograr que la respuesta sea más rápida y el MP disminuya. Bueno, en este caso tenemos dos respuestas en donde en realidad acá lo que ha variado ha sido la exactitud del sistema. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Si yo tengo un sistema que es tipo 0, cuando yo le introduzco una entrada escalón unitaria, ¿sí? El sistema va a tener un error finito. La única forma que yo puedo reducir ese error a 0 es aumentando el tipo de sistema. ¿Qué significa aumentar el tipo de sistema? Era agregar polos en el origen, ¿bien? Eso lo tienen que hacer sí o sí con un compensador. Ustedes agregan un polo en el origen y lo que pasa a ser este sistema es de ser tipo 0 a ser tipo 1. Fíjense que la respuesta transitoria casi no se ha modificado, ¿sí? En relación al MP y a la rapidez de respuesta es básicamente la misma, ¿sí? Solamente yo he logrado modificar, ¿bien?, el error de estado estacionario de este sistema. Bien, entonces, si yo necesito, ¿sí? Modificar la exactitud del sistema, tengo que encontrar un compensador que me aumente el tipo del sistema o que me aumente la ganancia del sistema. En este caso, claramente la ganancia no, porque yo tendría, si el sistema es tipo 0, y aumento la ganancia para lograr que el error sea 0, la ganancia tendría que valer infinito, y eso ustedes saben que en los sistemas físicos es imposible. Pero sí podría disminuirlo al error de tal manera que cumpliera alguna especificación que me piden aumentando la ganancia. Bueno, existen unos compensadores específicos que van a mejorar la exactitud del sistema sin alterar la parte transitoria o sin alterar la respuesta transitoria. ¿Bien?
La ubicación de los polos del sistema se mantiene intacta. Bueno, esta es una ejercitación que van a hacer, que necesito que la hagan por una cuestión de que tienen que conocer qué pasa cuando varían uno u otro parámetro de un sistema típico de segundo orden, por dónde se van a mover en el plano S con uno o con otro, bien, y es una tarea muy sencilla que la tienen que hacer toda en simulación con la compu. Y bueno, y ver qué respuestas van obteniendo a medida que varían omega n y dejan constante el delta, o varían el delta y dejan constante el omega n. Bien, sí o sí esa entrega la van a, esa tarea que es cortita, la van a entregar el día martes, antes de la clase que viene la semana próxima. Y va a haber un cuestionario online de autoevaluación para que ustedes también completen y piensen y analicen con criterio para determinados casos qué deberían hacer. Obviamente que con lo que yo voy a dar esta clase, ustedes van a hacer un refresh de control 1 y está relacionado al análisis de la respuesta. Bueno, ¿qué conceptos vamos a hacer un repasito hoy para que tengamos todos más o menos y nos acordemos todos de los mismos, que le llamemos a los conceptos que vamos a ver ahora de la misma manera y tengamos todos más o menos el mismo criterio? Vamos a ver polos dominantes, respuestas del sistema, especificaciones temporales, agregados de polos y ceros, cálculo del delta omega n omega d y respuesta del sistema de segundo orden en relación a esto que era respuesta del sistema. Bueno, el polo dominante, si ustedes recuerdan, era aquel polo que estaba más cerca del eje imaginario o del origen, ¿sí? Porque la parte real, mientras más cerca esté del origen o del eje imaginario, el exponencial elevado a esa parte más chiquitita negativa decaía de manera más lenta y entonces era el que dominaba el transitorio, ¿bien? Por lo tanto, por eso se les llamaba dominante. Si yo tengo un polo, ¿sí? Muy cercano al 0, si ustedes recuerdan en control 1, les decían que la estabilidad y la respuesta del sistema solamente estaba dominada por los polos del mismo, ¿sí? Y la forma de la respuesta intervenían los ceros. ¿Por qué? Porque ustedes cuando resuelven una ecuación diferencial de segundo orden que tienen la salida homogénea y la particular, o la salida de estado estacionario y la transitoria, en el transitorio aparecían las exponenciales con los cosenos o exponenciales solitas. Bien, ahora a ese exponencial con el coseno, sin el coseno, como sea, estaba multiplicado por un residuo y el cálculo de los residuos es en donde intervienen los ceros, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes calculaban ese residuo con la función de transferencia de lazo cerrado multiplicado por la entrada y ahí interviene el valor de los ceros, en ese residuo que están calculando. Cuando ustedes tienen un polo muy cerquita del cero, el residuo les da un valor muy chiquitito, por lo tanto, multiplicado a la exponencial hace que esa exponencial casi sea imperceptible. Bien, entonces tiende a desaparecer. Y mientras más yo me aleje del eje imaginario, ¿sí? Mientras más lejos esté, esto va a decaer de manera más rápida, por lo tanto también puede ser una exponencial que sea imperceptible en la respuesta total del sistema. Bien, entonces, en definitiva, podemos decir que el sistema, ¿sí? Va a estar dominado por aquellos polos, ¿sí? Que se encuentren más cerca del eje imaginario o del origen. Si tengo este caso, esta exponencial cada vez va a ser más, va a ser imperceptible en este caso. Y en este caso, si esto está
ubicado menos 5 veces la parte real de este par complejo, también va a ser imperceptible su efecto en la respuesta transitoria. Bueno, la respuesta de segundo orden. Cuando ustedes hacían variar el delta, la respuesta de segundo orden, ¿sí?, variaba de sobreamortiguado, bien, acá el delta era mayor que 1, y que tenían ustedes dos raíces reales y distintas. En el amortiguado crítico, ¿sí?, el delta es igual a 1, bien, dos raíces reales e iguales. Este sería el subamortiguado, en donde el delta se encuentra entre 0 y 1, y este es cuando el delta vale 0. Bueno, sepan entender que no soy muy buena con el pulso, pero les estoy marcando las respuestas. Bien, el subamortiguado, el delta está entre 0 y 1, y yo tengo un par complejo conjugado. Si mi sistema no era típico de segundo orden, ¿qué significaba que fuera típico de segundo orden? Que no tenía ni ceros y el sistema era de orden 2, tenía un polinomio de ecuación característica de orden 2. Bueno, si yo tengo un tercer polo o tengo una dinámica en el numerador y cumple con las condiciones anteriores en donde el par complejo es dominante, ¿sí?, o el par de polos, tengo un par de polos dominantes, ya sea de reales y distintos, reales iguales o complejos conjugados, lo demás yo lo podría descartar y analizar como mi sistema como si fuera uno de segundo orden, ¿sí?, si no son dominantes. Lo cual es algo muy útil porque generalmente se trata siempre de modelar al sistema, poder despreciar estos otros polos y tratar de trabajarlo como un sistema de segundo orden, ¿sí?, porque simplifica los cálculos y la matemática asociada al mismo. Bueno, cuando ustedes tenían un par complejo conjugado, ¿sí?, calculaban perdón, acá me he equivocado, el delta es igual al coseno de tita. Bueno, está bien, coseno a la menos 1 de delta es igual a tita, que es este ángulo que tenemos acá. El vector que iba desde el origen hasta el polo en cuestión esa amplitud de ese vector era omega n, que era la frecuencia natural sin oscilación del sistema. El delta era el factor de amortiguamiento del sistema y el omega d era la frecuencia con amortiguamiento del sistema y se calculaba en función del omega n y el delta. Entonces, ustedes podían definir a ese par complejo conjugado como con su parte real e imaginaria en función de delta y omega n, ¿sí? Por eso era el ejercicio anterior, que ustedes variaran la respuesta del sistema para distintos valores de delta y omega n y vean y analicen cómo se mueve ese par complejo de polos en el plano S. Bueno, esto es muy útil porque nosotros ahora vamos a trabajar justamente con estos dos parámetros para poder, estos dos parámetros los vamos a calcular desde las especificaciones que nos brinden y luego vamos a calcular el par de polos complejos deseados como si fuera un sistema típico de segundo orden que van a producir esa respuesta. Y en función de eso vamos a ver cómo se hace el diseño. Bueno, y de las especificaciones, generalmente las más utilizadas son el TP, el TS y el MP. Recuerden que todos los tiempos tenían una forma analítica de calcularse y una forma gráfica, y que estas formas eran gráficas y podían variar un poquito, ¿sí? Bueno, básicamente nosotros vamos a usar esta forma, ¿sí?, para calcular el tiempo de establecimiento al 2%. Y bueno, esta forma para calcular el TP, y el MP porcentual es el que está en función del delta. Entonces, si a mí, esto también es igual a la parte real de los polos, ¿no? Si a mí me dan estas especificaciones, ¿sí?, yo puedo despejar de acá el delta, de acá voy a despejar el omega n o no, despejo la parte real, ¿bien?
y de acá yo puedo despejar el omega D. Por lo tanto, con este valor y con este valor que está acá, yo puedo determinar la ubicación de los polos complejos conjugados que a mí me interesan. ¿Bien? Bueno, y el agregado de polos y ceros. Ustedes en Control 1 aprendieron como de memoria o como una regla que un polo agregado a lazo cerrado, ¿sí? Un polo agregado a lazo abierto, discúlpenme, un polo cuando lo agregamos a lazo abierto inestabilizaba el sistema, la respuesta del sistema se hacía más inestable al transitorio, y cuando agregamos un cero al sistema de lazo abierto lo estabilizaba. Bueno, yo les he puesto acá el ejemplo de este sistema. Si ustedes quieren lo pueden simular y pueden obtener las respuestas. Obviamente que acá hay un parámetro K que varía, ¿sí? Igual que acá para poder obtener el lugar de las raíces. Bien, bueno, en este caso de acá, este es un sistema típico de segundo orden, ¿sí? Y su respuesta, tengo un polo ubicado en -3 y un polo ubicado en 0, y la respuesta es esta que está acá. Por más que yo aumente K, ¿sí? El sistema jamás se me inestabiliza. Yo voy a poder tener un transitorio que tenga mayor número de oscilaciones y mayor MP en cuanto esto se va acercando más así. En cuanto este ángulo va creciendo y el delta se va extendiendo a 0, pero nunca se me va a hacer inestable, ¿sí? Solamente que cuando el K va al infinito, ahí yo sí estaría como ubicado acá en el eje imaginario, ¿sí? Y ahí el sistema es oscilatorio puro. Pero mientras el K tenga un valor finito, ¿sí? El sistema va a ser estable, siempre. Me lo está diciendo en lugar de las raíces, ¿sí? Bueno, ahora bien, yo agrego un polo, fíjense, un polo en -5, ¿sí? Que es este otro polo que ven acá. Y el sistema pasó a ser obviamente de tercer orden, ¿sí? Y ya las ramas, bien, cortan el eje imaginario, ¿sí? Y pasan hacia el semiplano derecho. Ya no puedo variar K tan grande como yo quiera, sino que acá, obviamente que con el lugar de las raíces, ustedes van a obtener un K límite. Bien, que va a ser mucho menor que el que ustedes podían variar acá, sin lugar a dudas, ¿sí? Por lo tanto, yo corro el riesgo de que mi sistema, variando K, se pase al semiplano derecho y se haga inestable, ¿sí? Y de todas maneras, si K le estoy variando y estoy manteniéndome en el semiplano derecho, voy a estar muy cerquita al eje imaginario y mi sistema va a tener muchas oscilaciones, ¿bien? En el transitorio. Ahora, a este mismo sistema de tercer orden, yo le agrego un 0. Y fíjense lo que pasó. Este sistema volvió a ser, por más que yo aumente K, ¿sí? Hasta infinito la puedo aumentar, siempre va a ser estable. Bien. Corrió las ramas, estas donde estaban los polos imaginarios, las corrió totalmente hacia el semiplano izquierdo, ¿sí? Y yo voy a tener siempre una respuesta sobreamortiguada porque siempre voy a tener un polito del lazo cerrado entre 0 y 1, ¿sí? Que va a ser el polo dominante. Y después, lo más seguro es que yo tenga un par complejo conjugado en estas ramas, ¿bien? Pero va a ser una respuesta sobreamortiguada. Por lo tanto, el 0 que yo agregué modificó de tal manera el lugar de las raíces que por más que yo aumente K, nunca se me hace inestable. ¿Bien? Y entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr entender cuando visualizan el lugar de las raíces de un sistema. ¿Qué están haciendo con ese agregado del 0 y el polo? Porque ahora los compensadores que vamos a ver, generalmente la mayoría agrega ceros y polos. ¿Cómo los van a ubicar esos ceros y polos para obtener la respuesta que yo deseo o que yo quiero? ¿Sí? Por ahí el diseño es como que se vuelve muy intuitivo si ustedes comprenden lo que quieren obtener y a dónde quieren tener ubicados estos pares complejos conjugados dominantes o estos pares de polos dominantes, dónde lo quieren ubicar, mirando el lugar de las raíces se vuelve como muy intuitivo y por ahí
logran hacer un buen diseño con prueba y error mirando el lugar de las raíces, ¿sí? De todas maneras, nosotros vamos a dar metodologías de diseño, pero muchas veces los criterios de diseño se manejan de manera intuitiva mirando lo que yo quiero y moviendo estos ceros y polos del lugar de las raíces para ubicarlos en el lugar que yo necesito para obtener esta respuesta, ¿bien? Bueno, entonces, para hacer un diseño se necesita conocer el sistema que tenemos, la planta que nosotros vamos a manejar, cómo es su lugar de las raíces, qué pasa si yo varío la ganancia de ese sistema, dónde estoy parado, qué es lo que tengo, ¿sí? Eso lo tenemos que conocer y entender, cómo es el funcionamiento de esa planta. Obviamente que después nos van a decir, bueno, mire, usted tiene que lograr esto, nos van a dar una respuesta con ciertas especificaciones a cumplir, por lo tanto yo de ahí debo saber interpretar esas especificaciones, calcular los polos, ¿sí?, de esas especificaciones que me están pidiendo para un nuevo sistema que voy a componer yo con esta compensación, ¿sí?, y poder interpretar esta salida de ese sistema con esas especificaciones y ver qué es lo que tiene mi sistema, poder comparar las salidas, ¿sí?, de lo que yo deseo y de lo que yo tengo. Y en base a eso, saber qué compensador necesito, ¿bien? Porque a lo mejor necesito solamente arreglar o solamente modificar la exactitud del sistema y no necesito modificar todo lo que es la parte transitoria o viceversa, o necesito hacer las dos cosas. Entonces, de acuerdo a eso es el compensador que yo voy a elegir, ¿sí? Entonces debo analizar para poder determinar qué compensador voy a elegir y pasar obviamente a hacer el diseño del mismo y luego comparar la respuesta del sistema diseñado con la deseada y ver si cumple o no con las especificaciones requeridas. Bueno, ¿dónde vamos a colocar los compensadores? El compensador generalmente, la ubicación más común o la que vamos a trabajar nosotros es un compensador serie, no es que sea la más común. Obviamente que todo esto se puede requerir que la compensación esté en otro lugar que no sea el trayecto directo, que sea una en la realimentación o que sea una combinación de ambas. En esto ustedes han visto los casos del PD modificado y el PID modificado. Y bueno, también puede tener acá la parte integral. Lo que se hacía generalmente era pasar la parte derivativa a la salida, porque así nosotros derivábamos la salida que tenía una respuesta más suave y no cambios bruscos como la diferencia que daba entre un salto en escalón y la salida, que se ve reflejado claramente en la señal de error. Bien, entonces de esa manera nosotros lográbamos que la respuesta de este compensador fuera más suave y no tuviera MP debido a esos cambios bruscos de la derivada de la señal de error. Bueno, porque recuerden que matemáticamente derivar un escalón es tener un impulso. Bueno, voy a hacer la introducción en esta clase del diseño utilizando el lugar de las raíces. La idea es darles un ejemplo, que va a ser el ejemplo 1, pero eso lo voy a hacer con un video, en un pizarrón, para que puedan ver cómo es el mecanismo de cálculo mejor. Entonces yo voy a cerrar esta clase acá, voy a hablar un poquito más en 2 slides y luego vendría ese ejemplo que ya les voy a hacer otro video explicándolo. ¿Bien? Bueno, en el diseño del lugar de las yo voy a tener esto que va a ser mi planta, ¿sí? Por lo tanto yo puedo, conozco la ubicación de polos y ceros de mi planta, ¿sí? Y sé cómo es su comportamiento cuando varía la ganancia, ¿bien? Y yo puedo ver, parándome así como en partes de la rama, ¿sí?, a qué ganancia tengo tal configuración de polos del sistema y cuál es el sobreimpulso y cuál es el factor de amortiguamiento. ¿Bien? Si yo logro que, variando la ganancia, ubico los polos del sistema y cumplo con el sobreimpulso,
¿sí? Debería obviamente que graficar la respuesta y ver si cumple los tiempos que también me están pidiendo. Pero si yo con el aumento de la ganancia logro esto, el diseño ya está terminado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente estoy agregando un amplificador a mi sistema, que sería el controlador proporcional, ¿bien? El diseño ya terminaría. Si yo veo que por más que trate de aumentar la ganancia, no voy a caer nunca o no voy a estar nunca en estas ramas, sí necesito agregar polos y ceros de tal manera que este lugar se vea modificado, ¿sí? Y pase por el punto que yo necesito, ¿sí? Para cumplir esas especificaciones que me están pidiendo. ¿Bien? Bueno, fíjense, en este caso, este es el ejemplo típico de un compensador solamente proporcional, que yo lo logro con un compensador proporcional. Esta es una planta genérica, ¿sí? Que tiene 3 polos. Bien, y el lugar de las raíces es este que está acá. No, este no lo hemos dibujado porque continuaría por acá. La rama es esa que se va para allá. Y entre el 0 y el polo en menos A tengo estas dos ramas que se juntan y hacen eso que ven ahí, ¿sí? Bueno, a mí me dan un MP del cual yo despejo y calculo el delta, ¿sí? Que tiene que cumplir con ese MP, ¿sí? Si me dicen un MP menor al 5%, yo voy a calcular que el delta tiene que ser mayor a 707. Entonces elijo un valor de delta mayor a 0,707 o el 0,707. ¿Bien? Luego me dan un tiempo de establecimiento del cual yo puedo despejar el sigma o la parte real de los polos. Fíjense que en esto me van a decir que el tiempo de establecimiento sea menor a 4 segundos, ¿sí? Entonces yo calculo la parte real y me da que tiene que ser mayor a, la parte real tiene que ser mayor o igual a 1, ¿bien? En módulo, ¿sí? Entonces yo elijo ese valor de sigma y el omega d pasa lo mismo con el TP, ¿bien? Me dan un TP que tiene que cumplirse menor a tanto. Ahora bien, como estas son condiciones de mayor o igual, yo lo que hago es determinar en la región, determinar en el plano S una región. Esta, ¿sí? Es la recta que cumple con el tiempo de establecimiento o con la de la parte real, ¿bien? Cualquier polo que yo ubique acá, que yo elija que me vaya de acá para allá, cualquiera, va a cumplir con esta especificación. Esta es la recta que determina el valor de delta. ¿Sí? Entonces yo sé que cualquier par de polos que yo tome de aquí para abajo va a cumplir con la especificación de que el MP sea menor que el 5%. ¿Bien? Y esta es la recta, ¿sí? Del omega d. Cualquier valor del polo que yo tome, que esté por arriba de esta recta, va a cumplir con el TP. Por lo tanto, si intersectan esas tres regiones, ¿sí? Les da esta parte que está acá, ¿bien? Rayada o sombreada, ¿sí? Entonces, si yo determino esa región y justo mi lugar de las raíces pasa, como es este caso, por esta parte, yo sé que aumentando la ganancia voy a lograr encontrar un par de polos complejos conjugados que cumplan con las tres especificaciones pedidas. Puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá y hasta en los límites de esa región, que cualquier polo que esté ubicado acá va a cumplir con estas especificaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la región donde tienen que caer mi par complejo conjugado dominante. Si en esa región pasa mi lugar de las raíces de la planta, yo lo voy a poder hacer variando la ganancia. Si esa región está fuera del lugar de las raíces, no voy a, por más que yo varíe la ganancia, jamás voy a llegar a cumplir las especificaciones que me piden y tengo que sí o sí agregar otro tipo de compensación.